Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48. Libro 4. Capítulo 2. Solo una nota rápida para decir que sí, la lista de runas al final debería haber incluido la que está en las dagas de Blake. Lo actualizaré, pero no fue un intento de ocultarlo ni nada por el estilo. Como habrás notado, esto salió un poco más tarde de lo habitual. La semana pasada me puse al día, pero no te preocupes, me tomé una semana libre a partir de este miércoles para dejar que mi fanficción se iguale sin más drama laboral que me obligue a apresurar las cosas. Septiembre es un gran mes para nuestro trabajo. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 4. Capítulo 2. Nora nos estaba esperando fuera del edificio médico. Corrimos allí lo más rápido que pudimos y doblamos la esquina a tiempo para verla afuera hablando con el director. El hombre nos vio llegar y le susurró unas últimas palabras a Nora antes de cruzar la puerta y perderse de vista. Fue solo el hecho de que Nora no estaba llorando lo que hizo que dejara de entrar en pánico. Si Ren estuviera realmente en peligro, no había nada que pudiera haberla apartado de su lado. «Nora, ¿qué pasó?», preguntó Ruby, llegando a ella primero. «Hemos oído hablar de Ren». «¿Está bien?». «Está vivo», respondió Nora. Su voz era corta y cortante. «La señorita Tsune ya curó la vida, pero está cansado y necesita dormir. Se nos permite». Asentí hacia la puerta, pero Nora negó con la cabeza. Ella dice que es mejor que descanse. Está fuera de peligro pero necesita recuperar sus reservas. Nora se cruzó de brazos y dejó sutilmente claro que intervendría si alguien intentaba pasar. Ella podría haber sido una de nosotros, pero Ren contaba más. Si dejarnos fuera lo mejor para él, ella nos dejaría fuera. Por suerte, nadie quiso ponerla a prueba. ¿Cómo pasó esto?, pregunté en su lugar. Pensé que habías dicho que la misión que elegiste era fácil. ¿Qué salió mal? Fue fácil. Lo terminamos en un solo día. Nora frunció el ceño y arrojó una bolsa de gravamen a Weiss. El mago normalmente se habría opuesto a eso, pero esta vez quedé callado. Fue solo para limpiar a un pequeño Grimm que se había apoderado de un silo de grano, continuó. Ren y yo entramos, matamos a los Grimm y encontramos un agujero por el que estaban entrando. Los aldeanos lo taparon con tablas en 1 hora y listo. Recordé vagamente que ella me explicó eso antes de irse y que esa era la única razón por la que habíamos estado dispuestos a dejar que los dos se encargaran del asunto. Entonces esto no sucedió en el Quest. Fue en el camino de regreso. Nos quedamos un día más en el pueblo ya que teníamos presupuesto para 2. Incluso había una pequeña feria de artesanía que queríamos visitar. El rojo en las mejillas de Nora indicaba que nosotros probablemente habíamos sido ella, y que también podría haber habido motivos ocultos para ello. Nos quedamos allí, compramos algunos recuerdos y nos subimos a una caravana comercial para regresar a Vale. Dijeron que nos pagarían un poco más por la protección, y no era como si tuviéramos prisa. ¿Fuiste atacado? Nora asintió con gravedad. ¿Por Grimm? Bandidos, corrigió Nora, escupiendo la palabra. Atacaron cuando viajábamos a través de un bosque, pero Ren y yo pudimos derrotarlos con bastante facilidad. Los guardias de la caravana hicieron el resto y ninguno de los comerciantes resultó herido. Uno de ellos atrapó a Ren. No. Nora alcanzó detrás de ella y sacó algo de su mochila. Me arrojó el paquete enrollado. Estaba salpicada de sangre, pero el color era inconfundible. Ese tipo lo hizo. Antes de que lo atrapara y le mostrara lo que pensaba de eso. Me quedé mirando la tela. Era una capa. Gruñó Yang. Capas grises. Eran todos capas grises. Weiss dio un paso adelante con los ojos entrecerrados. ¿Te lastimaste? Estoy bien, y no, solo estaba uno. Nora señaló la capa. Él estaba a cargo de los bandidos y solo atacaba cuando caían. Era un ladrón de hechizos y atrapó a Ren por detrás porque no vio venir al tipo. Le clavó un cuchillo en la espalda. Blake se estremeció a mi lado y rocé mi mano contra la de ella en una silenciosa muestra de apoyo. Nora no quiso decir nada con eso y definitivamente no se lo reprocharía.
Que Blake se lo reprochara era otra cuestión. Otra historia de los capas grises causando problemas, reflexionó Weiss. Se han estado portando mal desde que sacamos a Torchwick y Bats de Beacon. Me pregunto por qué de repente comenzaron a salir de la nada. O si esto es algo nuevo, dijo Jan. Tal vez siempre estaban haciendo esto y en estos números, pero nunca nos dimos cuenta porque no sabíamos de ellos. Ese fue un pensamiento aterrador, y Ruby y yo compartimos una mirada. El Ranger con el que nos topamos solos en nuestra primera misión había sido otro ejemplo y, al igual que en este caso, había estado liderando un grupo de bandidos atacando caravanas. Simplemente no veo cuáles son sus objetivos. Weiss miró la capa, sin duda pensando en el hombre que mató a su madre. ¿Qué logran al hacer esto? 2 casos de liderar bandidos y uno de atraer a un grifo a dormir entre varios pueblos. ¿Cuál es el punto? ¿Perturbar el comercio? Pirra adivinó. Esa ha sido la consecuencia técnica de cada caso. Dudo que estos tipos sean comerciantes agresivos. No parecía un intercambio en Eldon, estuve de acuerdo. La aldea era pequeña y no gritaba exactamente riqueza. Estaban muriendo por falta de suministros básicos como alimentos y medicinas. La aldea entera habría desaparecido si no hubiéramos despejado las carreteras. Esto se siente más como terrorismo de algún tipo. Están tratando de desestabilizar todo el reino. Sí, pero ¿por qué? Repitió Weiss. ¿Cuál es el propósito de eso? Destruir aldeas es una acción, y el bandidaje es un medio, pero no tenemos idea de cuál es el objetivo final. Hasta que lo hagamos, contaremos con información limitada. Y no era como si hubiera algo que pudiéramos hacer al respecto. Aparte de tratar con ellos donde quiera que los encontráramos, eso fue. Al menos Ren y Nora habían hecho que las carreteras fueran un poco más seguras. Weiss tenía razón, sin embargo, y la pregunta me carcomió. Los capas grises eran definitivamente héroes, o aquellos con los que nos topamos lo eran. Sin embargo, siempre tendían a presionar a otros para que hicieran su trabajo, y solo Merlot era quien lo hacía él mismo. Bats usó Torchwick y el Ranger de Eldon usó aldeanos enojados. No tenía idea de con qué habían trabajado Ren y Nora, pero probablemente era más de lo mismo. La puerta se abrió antes de que pudiéramos continuar, y Ospin salió, cerrándola rápidamente detrás de él. Nos miró por un momento y dejó escapar un suspiro silencioso. Tu amigo se está recuperando bien y debería estar bien para recibir visitas mañana por la mañana. Me han dicho que podrá irse por la tarde. Era solo lo que Nora ya nos había dicho, pero de alguna manera viniendo de él lo hizo parecer más real. Solté un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo, y los demás hicieron lo mismo. ¿Qué va a pasar con los capas grises?, preguntó Ruby. La voz del joven Reaper era tranquila, pero había cero subyacente en ella. Vas a hacer algo al respecto, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que podemos, señorita Rose. Los capas grises ya han sido declarados una organización criminal, y el ejército de Vale está tratando de encontrarlos. También se han enviado misiones, pero solo están disponibles para héroes graduados, añadió. Dura rápidamente, solo para cortarnos el paso antes de que pudiéramos ofrecernos como voluntarios. Los capas grises son criminales peligrosos, y no quiero que ninguno de ustedes se involucre con ellos. Él suspiró. Al menos no intencionalmente. No podemos hacer mucho si siguen atacándonos, señaló Jan. ¿Se lo dieron a Weiss o algo así? No eres tú quien les interesa. ¿Estás seguro? Hemos tenido como 3 enfrentamientos con ellos ahora. 4, si incluyes a Bats. 4 no son tantos como podrías creer. Ospin dudó por un momento, debatiendo si quería contarnos más o no. Al final debió haber decidido que lo descubriríamos de todos modos, porque continuó. No son los únicos que se han reunido con ellos, no dentro de Beacon, y ciertamente no más lejos. El alcance de sus operaciones es mayor de lo que esperábamos. ¿Otros estudiantes los han visto? Sí. Varios miembros del gremio de mercenarios se toparon con ellos en una búsqueda reciente en el bosque Esmeralda. Sin embargo, los hombres de la señorita de él están bien entrenados y equipados y salieron ilesos. Otros no han tenido tanta suerte.
El señor Winchester y sus aliados fueron atacados en su búsqueda anual. ¿Cardin?, pregunté, sorprendido. No me había dado cuenta de que había estado en su búsqueda anual, pero tenía sentido. Todos tenían que terminar uno, no pasarían el año. No lo he visto en algunas semanas. No me di cuenta de que todavía estaba en eso. No lo es, respondió Ozpin. Se está recuperando en casa de su familia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Los detalles de su búsqueda son confidenciales, pero basta decir que el problema en sí fue orquestado por los capas grises. 2 héroes los atacaron y, aunque fueron expulsados, no sin algunas pérdidas. El señor Winchester perdió un ojo, pero eso fue todo. Lo mejor de todo. Russell Trush, Skylark y Dove Bronzewing, todos han tenido sus nombres agregados al Salón de los Héroes. Ruby Jade hoy no fue la única. Blake agachó la cabeza con los ojos cerrados, mientras Pirra se llevaba una mano a la boca en evidente estado de shock. La reacción de todos fue diferente, pero todos sentimos lo mismo. Cerré los ojos y bajé la cabeza. El Salón de los Héroes era un largo pasillo que atravesaba el centro de Beacon Academy, conectando las 4 alas como las espinas de una brújula. A lo largo de las paredes y el techo, se enumeraban los nombres de varios héroes que pasaron por Beacon. Héroes caídos, eso era. La academia recordó a sus muertos. Joder, susurró Jan. Por una vez, estuve de acuerdo con ella, y ni siquiera Ruby la criticó por sus malas palabras. Supongo que tienes razón. Estos tipos están en todas partes. En efecto. Ozpin suspiró y se quitó las gafas, limpiando los lentes con la manga. Que te hayas topado con ellos en ocasiones consecutivas no es un caso de diseño o suerte, simplemente una consecuencia. Has realizado más misiones que muchos de tus compañeros de primer año, y las misiones están llamadas a resolver un problema. Con los capas grises causándonos problemas en todo el reino, era simplemente cuestión de tiempo y probabilidad que te toparas con ellos. El sabio hizo una pausa y miró la capa en mis manos. ¿Puedo tomar eso, señor Ark? Se entregará un ejemplo de su capa a quienes los casen. Puedo usar eso para tejer más que cumplan esa función. Asentí y se lo entregué, feliz de poder ayudar. De todos modos no lo necesitábamos. Había más preguntas que quería hacer, pero mis pensamientos ya estaban dando vueltas y no salió nada. Ozpin pareció ver nuestro silencio como su momento para irse, y se despidió silenciosamente mientras caminaba de regreso hacia el edificio principal. Eso nos dejó afuera del edificio médico, perdidos en nuestros pensamientos. Nunca me había dado cuenta de lo mala que era la situación de Grey Cloak, ni de cómo otros habían caído en su contra. Para ser honesto, me sorprendió no haber aprendido sobre Cardin antes, pero eso probablemente se debía a que ahora éramos un gremio. Antes, comíamos todas las comidas en la cafetería y pasábamos las noches en los dormitorios comunitarios. Esos lugares eran donde se habrían difundido rumores y noticias, pero ahora hicimos todo en el lodge. Simplemente no habíamos escuchado y todos estaban en silencio en las lecciones. Lo último que puedo recordar de Cardin es que a él no le agradaba Blake únicamente por su clase y que, como resultado, a mí no me agradaba. Eso parecía increíblemente mezquino ahora. Lo odiaba, pero no le desearía a nadie la pérdida de amigos. Espero que lo logres, Cardin. Buena suerte. Bueno, dijo Pirra en voz baja. Esto es, hecho un desastre, ofreció Jan. Esa es ciertamente una forma de decirlo. Pensé que Torchwick era solo nuestro problema, pero parece que era parte de algo mucho más grande. Si todo el reino se ve afectado, no solo vale, interrumpió Weiss. ¿Eh? No es solo vale, Pirra. Melot causó esos desastres en Atlas, y ¿recuerdas lo que dijo Ironwood? Hubo tensiones entre el círculo de magos y su academia. ¿Cuánto quieres apostar que los capas grises tuvieron algo que ver en eso? Weiss tenía razón y ahora que lo mencionó, podía imaginarlos causando problemas como ese también. Arthur Batts también era un criminal atlesiano, por lo que era posible que lo hubieran reclutado allí. Debe haber sido mucho después de la muerte de la madre de Weiss. No había forma de que estas personas hubieran permanecido ocultas durante 10 años o más. Me pregunto si también estarán en los otros reinos, dijo Nora.
¿Sabes algo sobre Mistral, Pirra? No. Estoy un poco desconectado de los asuntos en casa. Las cartas que envío a mi familia no los mencionan, pero dudo que sea algo que surja en una conversación típica. Podría preguntar en la próxima, pero quizás sería mejor hablar con gente de Mistral. Lo mejor sería que los comerciantes, dijo Blake, entrando en la conversación por primera vez. Aunque todavía era alguien que no hablaba mucho, había venido a relajarse en el gremio durante los últimos meses. Hoy su silencio se debía más a que le gustaba escuchar que a cualquier ansiedad. Las personas que más saben sobre los peligros que enfrentan los caminos son aquellos que los recorren. Podemos saber si Mistral se ve afectado al observar cómo le ha ido al comercio entre los reinos. Si tenemos la intención de involucrarnos, le dije. Ospin dijo que esto estaba fuera de nuestro alcance. No estoy seguro de qué ayuda sería si lo comprobamos. Los que están en el poder probablemente ya saben más que nosotros. Ospin ciertamente parecía saberlo. Estaba ocultando algo, confirmó Blake. O no darnos la imagen completa. Eso es evidente, dijo Weiss. Solo somos estudiantes. ¿Por qué decirnos algo? Weiss no se equivocó en eso, pero no pude evitar sentir que ella tampoco estaba en lo cierto. El director no tenía que decirnos nada y nosotros definitivamente no teníamos derecho a exigir respuestas. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué se había molestado en contarnos tanto? El Gran Tratado se fundó hace más de 150 años, después de lo que en ese momento se conocía como la Gran Guerra, un periodo de lucha y violencia tan increíbles y atrocidades indescriptibles, que el tratado se formó para garantizar que tal horror no se produjera. Nunca vuelva a sucederle a Remnant. El tratado fue firmado en, señor Ark, ¿está escuchando? ¿Qué? Mi codo se dio sobre el escritorio, haciendo que mi barbilla cayera un poco antes de poder contenerme. El alquimista, Oleg, me miraba con mirada crítica, con las manos en las caderas. Le pregunté si estaba escuchando, señor Ark. Sí, por supuesto. Señor Ark, debe estar al tanto de este material, dijo, ignorando por completo mi descarada mentira. Si bien este puede no ser el material más apasionante, es una ley que se espera que cumplas. Si no conoces sus diversas facetas, es posible que te encuentres infringiéndola, y eso sería realmente muy malo. Oleg me miró con el ceño fruncido. Por cierto, la pena por eso es la muerte. Pensé que Vale no tenía pena de muerte. No es así, admitió Oleg, al menos no es así en tiempos de paz. Dicho esto, si te sorprendieran violando esta ley, el reino obviamente estaría en guerra. Como tal, probablemente te ejecutarían. Para mantener la paz. Hizo una pausa por un segundo, solo para dejar clara su molestia. Entenderías esto si hubieras escuchado. Un poco de vergüenza me recorrió y agaché la cabeza para disculparme. No estaba seguro de por qué pensé que me quedaría dormido, especialmente cuando era la única otra persona en el salón de clases. Esta fue una de las lecciones que me había perdido debido a nuestras misiones anteriores, y una tan importante que Oleg estaba dispuesto a enseñarla uno a uno. Que hubiera llegado hasta allí y yo hubiera dejado de prestarle atención me hizo sentir culpable. Quizás trabajar esto como una conferencia sea una mala idea, admitió el alquimista. Se acercó y arrastró un asiento de madera para sentarse frente a mí. También podemos continuar con esto en un ambiente más informal. Dígame, ¿conoce las reglas básicas detrás del Gran Tratado? Lo estaba y él lo sabía, pero yo sabía que no debía responder una pregunta planteada por un maestro. Ningún héroe o clase de héroe puede ser usado contra otro reino durante una guerra, recití. Ninguna casta de soldados o clase relevante puede matar a miembros de la casta laboral, excepto en casos de legítima defensa. Suspiré cuando llegué a la parte que más me importaba, o al menos a la parte que debería. Ningún miembro de la casta de los trabajadores puede empuñar armas contra la casta de los soldados, y todas las aldeas y ciudades deben rendirse a menos que estén guarnecidas por la casta de los soldados. Veo que al menos dominas lo básico. Muy bien. ¿Sabes por qué se implementaron estas reglas? Fue para evitar masacres, ¿verdad? La casta de los trabajadores no puede enfrentarse cara a cara con la casta de los soldados, por lo que tienen prohibido hacerlo.
A cambio, la casta de los soldados no puede hacerles daño. Lo mismo ocurre para héroes contra soldados. Los niveles de poder son demasiado diferentes. Eso es correcto, señor Ark. Un solo héroe de edad avanzada, usémonos a mí mismo como ejemplo, podría ser capaz de someter a más de 10 o 20 miembros de la casta de los soldados, y tal vez incluso a 50 NPC. Esto lo haría, y lo hizo. En el pasado, llevaron a batallas que fueron confusas en el mejor de los casos y brutales en el peor. Oleg suspiró y miró hacia otro lado, afortunadamente no notó mi irritación por la palabra N, aunque nadie dudaba del deseo de la gente de luchar y defender su país, hubo demasiado derramamiento de sangre. Sin embargo, esto llevó a un problema mayor, razón por la cual su respuesta fue solo parcialmente correcta. ¿Cuál es la responsabilidad de un héroe, señor Arco? Para matar a los Grimm, recití. Oleg había elegido bien el momento y al instante me di cuenta de lo que quería decir. Y no podemos hacer eso si estamos atrapados en una guerra. Precisamente. Miseria y muerte indescriptibles, empeoradas debido a la desesperanza de muchas de las batallas, mientras los NPC luchaban por luchar contra los héroes, una pesadilla muy desigual si alguna vez he oído hablar de una. Mientras la gente yacía moribunda y muerta, tal vez fuera inevitable que Grimm apareciera. ¿Alguna vez has visto un campo de batalla? Negué con la cabeza. Por supuesto que no. Ora para que nunca lo hagas. Miles de personas gritando de dolor y agonía serían demasiado para los Grimm, quienes se instalaron en el campo como carroña. Con los héroes involucrados en la lucha en ambos lados, no quedaba nadie para enfrentarlos. Y aquellos que pudieron estaban demasiado agotados o no querían intentarlo. Reacio. Yo pregunté. ¿Qué quieres decir? ¿Se negaron a hacerlo? En algunos casos, sí. Debes recordar que esta era una guerra para ellos, y Grimm apareció en medio del campo de batalla. Si uno apareciera ante ti y te movieras para derribarlo, expondrías tu espalda al enemigo. Muchos no estaban dispuestos a hacer eso. Peor aún, los Grimm que engendraban en las afueras a menudo eran dejados en libertad, sin ser considerados de importancia inmediata. Los heridos, los enfermos o aquellos que intentaban huir, asesinados por Grimm antes alguna vez tuvieron una oportunidad. La maestra sacó un tomo grueso y lo colocó sobre el escritorio entre nosotros. Esto relata algunas aldeas que también fueron destruidas. La miseria persiste y Grimm puede aparecer en un campo de batalla mucho después de que los soldados hayan pasado. Sin héroes libres para rastrearlos y erradicarlos, continuaron apareciendo. Ni héroes, ni soldados, ni nadie que defienda sus muros. Sabía exactamente cómo habría sido eso, y la idea de que le pasara a Ansel pasó por mi mente. Lo disipé un segundo después. No sucedería. ¿Entiendes ahora por qué el tratado es tan importante? Creo que sí. Suspiré y encontré los ojos de la maestra. No se trata de hacer la guerra más justa para los involucrados. Se trata de garantizar que nadie más tenga que sufrir por ella. Oleg sonrió. Así es. Muchos son los que miran el gran tratado y asumen que es limitante de alguna manera o que estamos tratando de romantizar la guerra. No es así. La guerra es el infierno. Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que los efectos de la guerra, es decir, los Grimm, no afectan otras formas de vida. Los NPC no deberían tener que sufrir porque los nobles rivales busquen tierras, ni los héroes deberían verse en una situación en la que duden en enfrentarse a un Beowulf por miedo a que les claven una daga. Detrás. Cada uno tiene su posición en la vida. Es nuestra responsabilidad cumplirla. Yo era la excepción a eso, aunque él obviamente no lo sabía. Tal vez estaría bien siempre y cuando desempeñara un papel. Simplemente no en el que había nacido. ¿Qué pasa entonces si hay una guerra? Yo pregunté. Simplemente deambulamos buscando a Grimm. ¿Hay algún tipo de estrategia? Es un proceso complicado, explicó Oleg. No creo que valga la pena entrar en detalles, de lo contrario te tendría aquí varias horas, pero puedo darte una idea básica. Él sonrió, claramente complacido de verme prestar atención. En su mayor parte, permanecerás estacionado en Beacon. O, si te has graduado, en la casa de búsqueda más cercana.
Cualquier batalla que se vea será transmitida por un sistema de mensajería a la casa, y los héroes serán enviados a la casa de búsqueda. Los Grimm son más propensos a aparecer allí, y es responsabilidad de los héroes asegurarse de que los que lo hagan sean erradicados. Una vez que la batalla termine y el área esté segura, se enviarán héroes más experimentados para monitorear y proteger el área. Sofocar cualquier engendro adicional durante un periodo que puede llevar días, semanas o incluso meses. Esa es otra razón para el tratado, dije. Al convertir casta de soldados versus soldados, mantienen los números bajos. Menos gente significa menos negatividad. Oleg sonrió y asintió. Era una locura, la idea de regular así la forma en que se libraban las guerras, pero al mismo tiempo podía ver la razón, y cuanto más aprendía, más sentido tenía. Al mantener a la casta laboral fuera de los combates, impidieron que personas asustadas y sin formación vieran cosas para las que no habían sido entrenados. Eso evitaría que sus emociones agravaran los problemas. Es más, la mayoría de las ciudades y pueblos tenían al menos alguna forma de defenderse de Grimm, normalmente en forma de milicia. Dado que pertenecían a la casta laborista y no podían ser reclutados, significaba que cada ciudad tenía los medios para defenderse si los héroes no podían sofocar a los Grimm. Tal vez no sería suficiente para vencer a los Grimm, pero les permitiría resistir hasta que llegaran refuerzos. Para los estudiantes de Viacom, las responsabilidades serán similares, pero limitadas. No queremos forzar a las personas a situaciones para las que no están preparados. Es más común que los estudiantes sean enviados a reforzar aldeas necesitadas o a sacrificar a Grimm. En un área específica. Oleg sonrió. Existe un consenso general de que mantener a los niños fuera de la guerra es una buena idea. No puedo decir que no esté de acuerdo. Entonces este sistema funciona. Ha sido probado, supongo. Han ocurrido pequeñas escaramuzas y cosas así, aunque no guerras en toda regla. Aún así, mantener el tratado es lo mejor para todos los reinos. Nadie quiere regresar a los días oscuros de héroes, abriéndose paso entre franjas de hombres, y no tiene mucho sentido ganar tierras, solo para descubrir que las personas que trabajarían en ellas están muertas, y de todos modos está llena de Grimm. Oleg recogió su libro y lo guardó. Supongo que ahora entiendes por qué esto es tan importante. Supongo, tenía sentido. ¿Qué hubiera pasado si alguien lo hubiera roto? ¿Quieres decir si no recalcásemos su importancia a la gente? La mejor solución sería que nuestra propia gente sometiera al individuo en cuestión, y sería encarcelado por un periodo de tiempo, al menos hasta que terminara la guerra. Lamentablemente, pero no siempre es así. Ya hablé antes de la muerte, pero los resultados podrían ser mucho peores. Se inclinó sobre la mesa y me miró a los ojos. Imagínese, señor Ark, lo que podría pasar si un solo héroe de Vale actuara fuera de lugar. Podría causar que uno del otro reino hiciera lo mismo. Y luego otro, y otro, hasta que en una avalancha de sangre, el tratado sea destrozados, y volvemos a ser héroe contra héroe, y a Grimm corriendo libre para masacrar a los débiles. Se me retorcieron las entrañas y tuve que romper el contacto visual. No es de extrañar que Oleg hubiera estado tan decidido a darnos esta lección, hasta el punto de sacrificar su tiempo libre para hacerlo. Tuvimos suerte de que nunca hubiera surgido algo así en nuestras misiones, aunque, claro está, no importaría sin una guerra. Oleg vio mi expresión y se reclinó. Sé por qué está distraído, señor Ark. He oído hablar de su amigo y compañero de gremio. Me hicieron creer que estaba bien. ¿Ha ocurrido algo? No. Yo, supongo que todavía estaba pensando en él. Acerca de los capas grises. Me encogí de hombros. No es difícil entenderlo, muchacho. Son pocas las personas en Vale que no estén pensando en ellos en este momento. Las casas nobles están alborotadas, aunque, claro, ¿cuándo no lo estarán? ¿Es realmente tan malo? Es peligroso, sí, pero yo no usaría una expresión tan sombría si fuera tú. Oleg se rió entre dientes y sacó su taza, bebiendo de ella. Cosas como esta han sucedido a lo largo de la historia, y sin duda seguirán sucediendo en el futuro. Un día son capas grises, al siguiente es Crimson Dawn, Malignant o cualquier nombre pretencioso que quieran llamarse.
Las razones siempre son diferentes. Pero los métodos siguen siendo los mismos. Causan problemas, las cosas pintan mal y todos se unen para aplastarlos. Él suspiró. Honestamente, es la misma vieja historia. Había algo en su confianza que me calmó y levanté la vista con una sonrisa intrépida. ¿Crees que los eliminarán? Oh, ciertamente. La historia tiene una tendencia a repetirse, ojalá todos pudiéramos aprender de los errores del pasado y seguir adelante. Sin embargo, si eso fuera cierto, todos estaríamos viviendo en paz eterna a estas alturas. Estamos en una etapa en la que las cosas están empeorando, pero ya han empezado a mejorar. ¿Cómo es eso? Principalmente por tus acciones, dijo Oleg. A nosotros. Absolutamente. Éramos conscientes de que algo había estado provocando problemas en el reino, pero no sabíamos qué. Ozpin y yo, junto con los otros maestros, estábamos uniendo nuestros esfuerzos lo mejor que podíamos para discernir la causa. Me señaló con su taza. Por eso tardamos en darnos cuenta de los problemas por los que tú y tus amigos estaban pasando. Nuestra mirada se centró en el exterior, dejándonos ciegos a las maquinaciones que ocurrían dentro de la escuela. Asentí para demostrar que entendía y que no guardaba ningún resentimiento. Fue fácil perdonarlos cuando salimos más ricos, más felices y yo tenía novia. Técnicamente hablando, nada de eso habría sucedido si no fuera porque Román nos engañó para formar un gremio. Entonces, sabías que algún grupo estaba haciendo algo, pero no quién. Adivine. Y una vez que lo descubrimos, pudiste conseguir las pruebas que necesitabas. Esa es prácticamente toda la historia. Lo que nos pareció un repentino estallido de bandidaje, apariciones de Grimm y desapariciones insinuaban algo más grande, pero no teníamos pruebas. Mientras tanto, las casas nobles estaban ocupadas culpándose unas a otras y acumulando soldados por lo que podría suceder. Ha habido una serie de guerras y escaramuzas por poderes. Suspiró, pero rápidamente me miró con una sonrisa de satisfacción. Y entonces llegaste tú y descubriste a los capas grises tal como eran. Más importante aún, proporcionaste pruebas irrefutables de que no podíamos, y, de repente, las casas nobles pudieron dejar sus orcas doradas y escuchar a Ozpin una vez más. Más. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Claro, nos emocionó saber que nos deshicimos de Torchwick, pero no teníamos idea de hasta dónde llegaba esto, ni de cuánto significaban nuestras acciones. Me dejé caer en la silla y una sonrisa de alivio, casi histérica, se deslizó por mi cara. Pensándolo de cierta manera, eso nos convirtió en héroes, ¿no? No podía esperar para contárselo a los demás. Ruby se comería esto. Sin embargo, una cosa me molestó. No confiaban en Ozpin antes. Me temo que la política afecta a todas las cosas. Incluso a Beacon. Ozpin siempre ha trabajado por un frente unido y fuerte contra los Grimm, mientras que hay quienes preferirían un poco más de caos. No demasiado, añadió Oleg. Lo suficiente para alterar el equilibrio y crear oportunidades. Suficiente para tragarse una o dos casas nobles enteras, o tal vez incluso para desestabilizar la economía por completo. ¿Crees que ese es el plan de los capas grises? Yo pregunté. No lo sé. Han vendido miseria como moneda por todo el reino, engendrando a Grimm donde quiera que vayan. Si bien no podemos entender las razones detrás de esto, de alguna manera dudo que tenga algo que ver con el comercio o el beneficio político. Suspiró y se levantó de su asiento. Me temo que no puedo decirles nada más. Es una investigación en curso. Sí, yo lo entiendo. Me reí. Honestamente, me sorprende que me hayas dicho tanto. Gracias. Si alguien desea aprender, lejos estoy de disuadirlo. Además, lo que te he dicho aquí es de conocimiento común si estuvieras decidido a buscarlo. Unas pocas horas en una posada en Vale te darían tanto en charlas ociosas. Oleg se rió entre dientes. Después de todo, a la gente le encanta quejarse de las casas nobles, y Grey Cloak se está convirtiendo rápidamente en un insulto vil. Decidí que no estaría de más ahorrarte el esfuerzo. Al menos, te debemos eso por ayudarnos. Nosotros los desenmascaremos. ¿Puedes decirme si ha habido alguna noticia sobre Torchwick o Vax? Yo pregunté. Oleg negó con la cabeza. No puedo.
Sin embargo, puedo dar a entender que si hubieran sido capturados, esa noticia seguramente estaría en boca de todos. Y no lo fue, lo que significaba que no lo habían sido. Supongo que había sido demasiado pedir. Probablemente habían huido del reino. Gracias, dije, tanto por la confirmación como por la lección. Recordaré la lección, señor. Lo prometo. La mayoría lo hace cuando lo escuchan completo. Váyase ahora, señor Ark. Estoy seguro de que tiene mucho de qué hablar con sus amigos. Todos se alegraron de escuchar lo que Oleg había dicho, incluso si la preocupación por hasta dónde se habían extendido los capas grises seguía ensombreciendo la conversación. La ausencia de Ren no ayudó mucho, incluso si supiéramos que volvería entre nosotros al día siguiente. La cena de la noche se sintió de alguna manera más insulsa por su ausencia, aunque dado que ayudó a Velvet con la cocina, tal vez había una razón menos poética para eso. Supongo que solo tenemos que confiar en que la facultad se encargará de ello, dijo Pirra, ellos y los héroes de Vale. Al menos esto confirma que están conscientes y preparados, añadió Mace. Eso es un alivio bienvenido. Y que había una razón por la que no se dieron cuenta de que estábamos chantajeados, dijo Ruby. Yang murmuró algo acerca de que no era una muy buena razón, pero no había ningún calor en ello. Ella solo estaba refunfuñando por el simple hecho de hacerlo. Todos lo estábamos, de verdad. Las noticias sobre Ren habían sido un duro golpe, mientras que las noticias sobre Cardin nos recordaron lo malo que podría haber sido. Le devolví mi cuenco a Velvet y me puse de pie para ayudarla a recoger más, pero el sastre me empujó suavemente hacia abajo de nuevo. Nuestra pequeña senescal había cogido algo de acero por su cuenta. Fue bueno verla lo suficientemente segura como para actuar así alrededor de nosotros, especialmente porque ella era de la casta laboral como yo. Creo que esta es una señal tan buena como cualquier otra de que los capas grises están activos en otros reinos, dijo Blake, entregándole su propio cuenco con una suave sonrisa. Ella había elegido sentarse en un pequeño sofá a mi lado, nuestras caderas y piernas se tocaban. Ella pareció apenas darse cuenta, pero yo ciertamente sí, y si Ren hubiera estado aquí, habría puesto los ojos en blanco ante mi sonrisa tonta. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ruby. Oleg dijo que las cosas habían ido empeorando, pero que ahora estaban mostrando una mejora. Si consideramos lo que Merlot hizo en Atlas como un ejemplo de eso, tendría sentido que hubiera sucedido lo mismo en otros reinos. Una vez que lidiamos con Merlot, Ironwood nos envió una carta sellada, ¿recuerdas? Me imagino que tenía alguna evidencia de capa gris escrita en ella. Y el archimago se lo había pasado a Ospin disfrazado de pergamino de retorno de Kest. Ahora que lo pienso, eso fue bastante inteligente y explicaría por qué habíamos estado tan protegidos. No solo Kaedin y Victor nos cuidaron durante la búsqueda, sino que la armada Atlas nos salvó de los piratas, y Penny estuvo disponible para ser teletransportada al Fan cuando más la necesitábamos. Atlas estaba al tanto de los capas grises, y estaba preparado para intervenir y ayudarnos si surgiera la necesidad. Esto todavía no explica sus objetivos, dijo Weiss. Ni aquí, ni en Atlas. ¿Qué podrían haber esperado lograr con Merlot? Él convocó a esa cosa, pero ¿para qué servía? Lo pidió por un deseo. Sí, pero no se hizo realidad, respondió Weiss, ganándose un encogimiento de hombros por parte de Blake. Puede que no lo supieran, pero tienes razón. Su deseo era poder, ¿verdad? Que un hombre sea poderoso no parece una meta realista para lo que probablemente sea un gran grupo de personas. Tal vez fueron deseos en general, ofrecí. Todos se volvieron para mirarme. Piénsalo, esa mujer Grimm le dio un deseo a Merlot. Ella hizo trampa, claro, pero él obviamente no esperaba eso. Tal vez querían tener su poder como algún tipo de dispositivo permanente para conceder deseos. Deseos ilimitados para una organización oscura, reflexionó Jan. Bueno, no es la peor idea que he oído jamás. Quiero decir, al menos tiene sentido por qué están dispuestos a morir por ella. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y por qué estarían esparciendo miseria al por mayor? No tuvo Merlot que sacrificar personas para convocar a esa cosa. Lo hizo y lo tuvo. Un pueblo entero de gente perdida. Un pueblo del tamaño de Eldon, tal vez.
Si Ruby y yo no los hubiéramos ayudado, ese lugar se habría convertido en un sacrificio. ¿O qué pasa con Tostón y los otros aldeanos donde cazaba el grifo? Incluso el propio Atlas, ignorando a Merlot, donde el constante aluvión de desastres naturales podría haber causado una devastación continua para las comunidades de faunos. Todos ellos podrían haber convocado a Grimm en masa, si ese fuera su plan. ¿Cómo es que nos perdimos esto?, me preguntaba. Precisamente Nora fue la que respondió. Fácilmente. Hemos estado en Beacon durante meses, dando lecciones, divirtiéndonos y siendo chantajeados. Ella sonrió torcidamente. Todo nuestro mundo ha sido Beacon, excepto cuando fuimos a Atlas, y fue solo eso. Nora tiene razón, dijo Weiss. Nos hemos dejado aislar del mundo. Aquí, detrás de estos muros, quizás era demasiado fácil olvidar el mundo exterior. Así que ¿qué hacemos?, preguntó finalmente Ruby. Lo mismo que siempre hemos hecho, respondí, recostándome en el sofá. Nos cuidamos unos a otros y entrenamos para ser más fuertes. Las cosas van a empeorar antes de mejorar, y no sé ustedes, pero prefiero no perder a nadie. No hubo desacuerdos, solo silencio. Hasta que se resolviera, todo lo que podíamos hacer era confiar en el director y en aquellos mejor equipados para lidiar con esto. Estaba más allá de nuestro nivel. Aún así, mientras todos estaban sentados en total silencio, tuve la sensación de que a todos nos costaría dormir esta noche. Y mis pensamientos estaban perseguidos por unos ojos rojos situados en un rostro pálido y venoso. Algunas tradiciones se expandieron, algunas construyeron mundos, en gran medida capas grises. Muy guau. Creo que una vez maté a algunos personajes fuera de la pantalla en One Go Turn y recibí muchas preguntas sobre por qué. Generalmente giraban en torno a la idea de, ¿no tendría más impacto mostrarlo? Diré que sí, pero no si la intención es otra. Enot quería mostrar cómo este tipo de batallas pueden ser brutales e injustas, reclamando a las personas antes de que sepas que se han ido, por lo que solo se enteran después de la batalla. Aquí, el punto era mostrar cómo los capas grises no son un tipo de trato solo para su gremio. Han estado ocupados en segundo plano, y otros también los han conocido, y han sido menos afortunados por ello. Próximo capítulo, 9 de octubre, Patreon.com/corazón.